Buen día chicos y chicas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros normales o dentro de los límites normales. Recuerden que en relación a lo que es el control de signos vitales, ya lo hemos hablado en temas anteriores o en clases anteriores en relación a lo que es el control de signos vitales, su significado, cuáles son los 4 signos vitales que nosotros vamos a controlar en relación a lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal. Dentro de las necesidades de las cuales habla Virginia Anderson, que es la autora que venimos trabajando, se encuentra lo que es mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros normales. Y en este Power vamos a desarrollar lo que es el concepto de temperatura corporal, lo vamos a retomar de clases anteriores, algunos factores que van a influir en este signo vital, cómo se realiza un control correcto de la temperatura corporal, en relación a las alteraciones más frecuentes, la hipertermia, que es el aumento por encima de los valores normales, y la hipotermia, que es la disminución por debajo de los valores normales de este signo vital. Y a su vez también vamos a tener en cuenta lo que son las intervenciones de enfermería que nosotros vamos a realizar, siempre teniendo en cuenta que cada paciente, cada sujeto cuidado es particular y es individual en relación a alguna condición de salud, en relación a su dimensión fisiológica y en relación a todos los aspectos que venimos trabajando relacionados con lo que es el cuidado integral, siempre abarcando todas las dimensiones del sujeto o del paciente, no solo lo que es la patología o la condición, sino su entorno social, su aspecto económico, su nivel educativo, su familia, si está presente, si está ausente, con quién convive, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la religión de esa persona, las costumbres, las creencias también. Y al finalizar este Power tienen en la última diapositiva una serie de actividades que es importante que ustedes las puedan realizar para ir al momento de lo que sería la evaluación o el examen oral, para que ustedes puedan ir interpretando todas las consignas, ya que de esas consignas suelo sacar preguntas a través de las cuales ustedes van a responder de forma oral en noviembre. Seguramente lo que es la segunda semana de noviembre les tome lo que es el primer examen en relación a estos temas. En relación a el concepto de esta necesidad, Virginia Anderson hace referencia a que consiste en mantener la temperatura corporal en límites normales, entre 36 y 37 grados centígrados, eventualmente actuando sobre el medio ambiente y o sobre la propia vestimenta. Capacidad de la persona para abrigarse en función de la temperatura del ambiente y a apreciar los propios límites en este sentido. A su vez también ella indica que es la capacidad para abrir y cerrar ventanas según mejor convenga y o actuar respecto del entorno de manera conveniente. En relación a lo que hemos dado anteriormente, que es el control de signos vitales, son signos y señales o reacciones que va a presentar un ser humano, las cuales van a revelar funciones básicas del organismo. Estos signos, si bien varían de una persona a otra, incluso en el mismo individuo en distintos momentos del día, poseen límites que pueden considerarse parámetros normales, y estos a su vez se ven afectados por numerosos factores, ya sea biológicos, psicológicos y sociológicos. Estos límites y factores el profesional los debe conocer con exactitud para poder valorar lo que es el estado general clínico de los pacientes. De esa manera podrá brindar los cuidados que se requieran y posteriormente evaluar los resultados. Antes de realizar lo que es el control de signos vitales, es importante que realicemos lo que es el lavado de manos social. Recuerden que lo realizamos con jabón líquido durante 15 a 30 segundos y el cual tiene la finalidad de reducir lo que es la flora transitoria que se acumula en ambas manos del profesional a medida que va tocando las superficies rígidas y a medida que vamos tocando o realizando controles entre paciente y paciente. Posteriormente se debe explicar al paciente qué se le va a realizar
de qué forma y con qué instrumentos para favorecer lo que es la relación terapéutica, a su vez generando este vínculo, esta confianza con el sujeto de cuidado. En relación a lo que es el signo vital, la temperatura, la definición es el equilibrio entre la adquisición y pérdida de calor del cuerpo. Esta puede variar de acuerdo a la edad, el ejercicio, el consumo de alimentos, la hora del día, el estrés, el clima, etc. Su valor normal es de 36 a 37 grados centígrados. Además podemos controlar la temperatura en boca, que es la temperatura bucal, en la axila, la temperatura axilar, y en el recto, la temperatura rectal. En relación a algunos términos, menos de 35 grados centígrados se denomina hipotermia, entre 37 y 37,5 se denomina subfebril, mayor a 37,5 se denomina febril y mayor a 41 grados centígrados se va a denominar hiperpirexia. En relación a los factores que van a influir en este signo vital, podemos decir que influye lo que es durante el día, siendo mínimo por la mañana y máximo por la tarde o inicio de la noche, según la etapa de desarrollo en la cual se encuentra la persona. Por ejemplo, los niños y los lactantes tienen el metabolismo más acelerado por el crecimiento y la actividad física. El estrés también produce fluctuaciones en lo que es la temperatura corporal. Por la temperatura ambiental, las temperaturas ambientales extremas pueden alterar los sistemas de regulación térmica de una persona. Según el género, en la mujer existe una pequeña elevación de la temperatura corporal de 0,5 a 1 grado desde el momento de la ovulación hasta la menstruación e incluso durante los primeros meses del embarazo, y según el sitio y el tiempo transcurrido entre cada control que le vamos a realizar al paciente. ¿Cómo se realiza de forma correcta el control de la temperatura corporal? Primero vamos a realizar el lavado de manos social, luego vamos a preparar la bandeja con los elementos que vamos a utilizar: torundas de algodón, alcohol y el termómetro digital. Vamos a dirigirnos a la habitación del paciente, presentarnos y explicar el procedimiento que vamos a realizar y pedir la colaboración del mismo. Previamente realizar la asepsia del termómetro con algodón embebido en alcohol, luego preguntar al paciente si desea que le coloquemos el instrumento nosotros o si prefiere que él mismo lo realice. Colocar el termómetro en la axila del paciente y después el brazo y antebrazo en el tórax, con la finalidad de mantener el termómetro en su lugar y realizar una correcta medición. Dejar el termómetro en la axila durante 3 a 5 minutos aproximadamente, luego lo vamos a retirar. Luego vamos a proceder a realizarle la asepsia de vuelta con torundas de algodón embebidas en alcohol. Luego vamos a observar el valor en la pantalla digital del termómetro y registrar el mismo. Y luego vamos a realizar el lavado de manos social. Siempre tengan en cuenta que es importante realizar lo que es la asepsia del instrumento antes y después de colocárselo al paciente. Bueno, acá una imagen en relación a cómo es un termómetro digital. Tiene un botón de encendido y el mismo funciona para apagarlo también. Luego tiene una pantalla digital que ahí nosotros vamos a visualizar lo que es el valor que nos va a dar en relación a la medición. En relación a las alteraciones que nosotros habíamos mencionado anteriormente, lo que es la hipertermia. Los síntomas al inicio de esta condición hacen referencia a lo que es la taquicardia, la taquipnea, la piel fría y pálida, la sensación de frío, los lechos unguiales cianóticos. Esto hace referencia a lo que es la piel que se encuentra debajo de las uñas, que generalmente se puede apreciar a través de la observación de este color cianótico, este color azulado, y la ausencia de sudoración. En relación a los síntomas durante lo que es el transcurso de la hipertermia: ausencia de escalofríos, piel caliente, fotosensibilidad, aspecto vidrioso de los ojos, mayor frecuencia del pulso y de la respiración, aumento de la sed, deshidratación leve moderada, somnolencia, agitación, delirio y convulsiones también, pérdida de apetito, malestar, debilidad y dolores musculares. En relación al aumento de la temperatura corporal, la fiebre puede presentarse de diversas formas. Tenemos continua, intermitente, remitente y recurrente. En relación a la continua, hace referencia a lo que es el aumento de la temperatura y esta permanece constante o igual durante 24 horas. En relación a la intermitente, cuando la temperatura regresa a su valor normal y permanece así durante 24 horas. En relación a la remitente, cuando la temperatura corporal
tiene variaciones o fluctuaciones, pero no regresa a la normalidad. Y por último, recurrente durante varios días con intervalos de temperatura normal entre los periodos de fiebre. ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a realizar? Principalmente el control de signos vitales, de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Vamos a evaluar lo que es el color y la temperatura del paciente. Vamos a descobijar al paciente para favorecer lo que es la pérdida de calor por convección. Por ejemplo, si tiene algún tipo de manta o de cobija por encima, vamos a sacársela, pero siempre cuidando la privacidad y la intimidad del paciente, siempre dejando una sábana por encima del mismo. Administrar líquidos orales frecuentemente, lo que es la sudoración excesiva y la pérdida excesiva de líquidos por el aumento de la transpiración y lo que es el aumento de la frecuencia respiratoria, incrementan la cantidad de líquido eliminado por el cuerpo. Y durante esta condición, que es la hipertermia, aumenta la producción de productos de desecho, que obviamente el cuerpo necesita que sean eliminados. Vamos también a realizar lo que es el balance hídrico. Vamos a medir los aportes y las pérdidas de líquidos, siempre teniendo en cuenta que primero vamos a realizar una sumatoria de los ingresos, eso nos va a dar un valor, luego vamos a realizar la sumatoria de los egresos, eso nos va a dar otro valor, y a su vez, con esos dos valores obtenidos vamos a realizar una diferencia. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si hay un exceso o un déficit de líquido en el paciente. Y a su vez, si hay un exceso o no de líquidos o una disminución, estas condiciones las vamos a poder observar en el paciente, por ejemplo, a través de la presencia de edema, a través de la presencia de la hinchazón que se produce en los espacios extracelulares de líquido que se acumula y que no tiene por dónde ser eliminado. Otras intervenciones, la administración de medicación, los antipiréticos, que tienen la función de reducir lo que es la temperatura corporal. La higiene bucal también vamos a realizar, esto va a ayudar a evitar infecciones y favorecer a la comodidad del paciente. Vamos a realizar lo que es el método físico, que esto consiste, digamos, en colocar compresas o gasas, siempre con agua tibia, en distintos puntos claves para descender de forma progresiva lo que es la temperatura corporal de esa persona. Vamos a colocarlos en lo que es la sien, en el cuello, en las axilas, en las muñecas y en la ingle. Siempre recuerden no colocar paños muy fríos o con agua fría, porque el paciente, al tener una temperatura elevada y nosotros vamos a colocar paños fríos, lo que se va a producir es que se va a descender la temperatura corporal muy rápidamente, favoreciendo un choque hemodinámico en el organismo de esa persona. Luego, ¿qué otra intervención vamos a hacer? La conservación del estado nutricional, siempre teniendo en cuenta lo que es una dieta sana y equilibrada. La ropa de cama debe estar seca y limpia para evitar lesiones en la piel secundarias a lo que sería la fragilidad cutánea o la fragilidad tisular o la exposición prolongada a superficies húmedas, que esto se va a ver favorecido por lo que es la diaforesis, que es la sudoración excesiva cuando se produce lo que es la hipertermia. Luego pasamos a lo que es la hipotermia. A través de qué manifestaciones o características nosotros vamos a poder evidenciar lo que es la disminución de la temperatura corporal. A través de lo que es la temperatura corporal normalmente baja y la piel pálida, el pulso lento, las respiraciones lentas también, escalofríos, temblores, castañeo de los dientes, sensación incómoda de frío, adormecimiento de las extremidades, pérdida de la sensibilidad y de la conciencia, disminución de la diuresis, pérdida de la coordinación muscular y aparición de lo que sería la bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca. En relación a las intervenciones de esta alteración, podemos decir que es importante valorar lo que es las constantes vitales o los signos vitales, desde lo que es la temperatura corporal y a su vez la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Trasladar al paciente a un ambiente cálido, mantener las extremidades cerca del tronco para favorecer y estimular la producción de calor, cubrir la cabeza con un gorro turbante para evitar la pérdida de calor por los grandes poros, administrar líquidos no excesivamente calientes, pero sí tibios por vía oral para aumentar el calor de los órganos abdominales y mejorar la perfusión, o sea, la circulación de ese paciente.
aplicar mantas y o compresas calientes para favorecer lo que es el incremento de calor también. En relación a lo que es el registro de la temperatura corporal, porque es importante realizarlo para establecer la temperatura base, por ejemplo, cuando los pacientes son ingresados en el hospital o en una clínica, vigilar las fluctuaciones o las modificaciones en la temperatura, como puede ocurrir durante el periodo postoperatorio, por ejemplo, ya que pueden señalar la aparición de una infección o de una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. Vigilar los signos de incompatibilidad, por ejemplo, cuando realizamos una transfusión sanguínea, también. Vigilar la temperatura de los pacientes que están recibiendo tratamiento por una infección. Vigilar la temperatura de los pacientes que se recuperan de una hipotermia, por ejemplo. Y vigilar la temperatura durante y después de procedimientos diagnósticos invasivos. La frecuencia de la determinación va a depender del estado del paciente y de la temperatura registrada. Por todas estas consideraciones que nombré anteriormente, es sumamente importante lo que es el registro de todos los signos vitales, pero en este caso hablamos particularmente de lo que es la temperatura corporal. ¿Qué otra cosa es importante? También la educación del paciente y si tiene un cuidador también, que nosotros favorezcamos lo que es la educación hacia ellos. ¿A través de qué? Por ejemplo, explicar la importancia de vigilar la temperatura corporal para valorar la evolución y el tratamiento de la condición, enfermedad o trastorno que presenta el paciente. El paciente debe entender la importancia de que el termómetro permanezca colocado durante el periodo correcto. Explicar la importancia de comunicar, por ejemplo, dolores de cabeza, sudoración excesiva, escalofríos, sensación general de ansiedad, lo cual puede indicar un cambio en la temperatura corporal. Los pacientes con fiebre deben entender la importancia de ingerir una cantidad adecuada de líquidos con el fin de evitar la deshidratación. A los pacientes de edad avanzada se les aconsejará cómo evitar la pérdida de calor en su hogar y se les informará sobre los peligros de la hipotermia. Esto se complementará con consejos por escrito e información específica sobre los recursos disponibles y, cuando sea pertinente, deberá involucrar a la familia y a los cuidadores, explicar el procedimiento al paciente y darle instrucciones respecto a su función para lograr una medición exacta. Por ejemplo, la necesidad de abstenerse de hablar cuando o durante el registro de la temperatura oral. Finalmente, a modo de conclusión, me pareció importante escribirles algunas palabras en relación a esta necesidad. El control de temperatura corporal es una práctica de rutina dentro de lo que es el ambiente hospitalario. El mantener una temperatura adecuada es una necesidad básica del organismo, ya que al verse alterada va a repercutir de forma negativa en el organismo. Esta alteración regularmente se asocia a procesos infecciosos. Sin embargo, diversos factores pueden ocasionarla. El conocimiento de los mismos permite al personal de salud identificar un posible diagnóstico y recurrir a la realización de diferentes técnicas de termorregulación que permiten ayudar a normalizar la temperatura, permitiendo realizar una intervención adecuada de acuerdo al proceso de atención en enfermería. Y finalmente, en la última diapositiva, como les había dicho al inicio de este video, tenemos una serie de preguntas que es importante que ustedes las puedan responder para que se les sea más fácil al momento de la realización de la evaluación oral, su desarrollo, por ejemplo, qué es la temperatura corporal, cuáles son sus valores normales y alterados, cuáles son los factores que influyen en este signo vital, cómo se realiza el control de la temperatura corporal en un paciente. Luego, deben escribir o nombrar 5 intervenciones de enfermería en la hipertermia y 5 intervenciones de enfermería en la hipotermia, porque es importante registrar los valores obtenidos de este signo vital. Y finalmente, es importante educar al paciente en el control de la temperatura corporal. ¿Por qué? Siempre recuerden que cada paciente es un sujeto individual, particular, y que las intervenciones o la prioridad de las intervenciones o de los cuidados van a estar dadas por principalmente lo que es la condición de ese paciente, si tiene algún tipo de enfermedad o patología adyacente que pueda favorecer al aumento de la temperatura, si presenta algún tipo de proceso infeccioso que esté iniciando o que esté en el transcurso del mismo. Y tengan en cuenta esto en relación a la realización de estas actividades.